¿Qué significa, Fernando Iglesias, esta reunión y de qué se supone que pudieron estar hablando el ministro de Educación y Juan Grabois, por ejemplo? Me gustaría saber qué tiene que aportar Grabois al tema de la educación. Para empezar, su concepción económica se enojan cuando yo le digo que son medievales, pero esta sorpresa de Grabois, porque dice 100.000 millones de dólares, no puede valer eso, es una ley de los mercados, no sé qué cosa. Digo, bienvenido al siglo XXI. Desde hace, se reían. Yo escribí hace 20 años sobre el tema de la globalización y la sociedad de la información y el conocimiento, y de cómo la producción ha pasado de la producción a través del trabajo físico repetitivo al trabajo intelectual creativo. Eso se veía venir, había que preparar el país para eso. Ellos siguen viviendo con ideas sobre la producción que estaban obsoletas a mitad del siglo XX cuando empezaron a aplicarlas en la Argentina y que coincidió con la obsolescencia argentina. Y en eso piensa Grabois. Acuérdense de YPF, para poner YPF, Martín me va a poner la cifra justa seguro, vale menos de 2.000 millones de dólares. Pagaron 5.000 millones de dólares por la mitad, que decían que a Brufau, que era el dueño de YPF, le iban a hacer un monumento en España. O sea, valor, si la mitad vale 5.000, son 10.000 millones de dólares, ahora vale 2.000 millones de dólares. No nos iba a costar un peso, dijo Kicillof, a quien Cristina Fernández de Kirchner dice que llegó a gobernador de la provincia de Buenos Aires por su brillante tarea en el Ministerio de Economía. Así que imaginémonos. Entonces la pregunta sería si esto es adrede, porque no es la economía estúpido, como dice aquella frase, sino la política, Fernando Iglesias. Porque si Grabois piensa que la cotización del mundo sobre el mercado libre está errónea, es porque hay un sector del gobierno que cree en ese tipo de políticas a ser aplicadas, como Fernanda Vallejo cuando habló de los alimentos, y otros, digamos, como Delía, que, bueno, ahora vamos a meternos en ese tema. Bueno, este gobierno ha sido el que ha puesto una serie de impuestos que han hecho que Mercado Libre y otras empresas estén escapando hacia Uruguay, hacia Brasil, hacia otro lado. Y está muy claro. Y permitime hacer una observación, Martín, sobre lo que dijiste, que es cierto, pero todas esas restricciones empezaron después de un episodio fundamental, que fue la derrota de Cambiemos en las PASO del 11 de agosto, en momento en que justamente, hablando de valor de las empresas energéticas, las empresas argentinas bajaron 37% en su valor, creo que fue lo que cayó el Merval en dólares, y las ART, creo que se denominan, las que cotizan en Wall Street, cayeron el 57% en un día. La mayor caída de la historia en un día, con una sola excepción, que fue Sri Lanka en el año 80. Entonces hay una percepción muy clara del mercado de qué significa, con todas las dificultades que hemos tenido y lo que fuera, que gobierne, un gobierno que tiene una política razonable de desarrollo armónico entre el sector público y el sector privado, y estos locos con carnet, que algunos llamaron kirchnerismo de buenos modales, a los otros. Espero que estén disfrutando del kirchnerismo de malos modales, porque quiere decir esto, ¿no? Que se termina destruyendo todo. Y ahí cierro con esto, políticamente. Hablamos de Mercado Libre, no podemos olvidar al señor Moyano, entrando con la patota a Mercado Libre, otra cosa que suele espantar. Elogiado por el gobierno, ¿no? El inmenso Moyano, dijo Alberto Fernández. Puesto como el sindicalista ejemplar del gobierno por el actual presidente de la Argentina, el moderado, el conciliador, que tiene como modelo de sindicalista a Moyano y como modelo de gobernador a Gildo Infran, otro personaje de actualidad. Por Fernando Iglesias, la oposición juega un partido fundamental, porque claro, la mala gestión del gobierno o los indicadores que no acompañan demuestra que la oposición tiene una posibilidad de cara a las elecciones. ¿Esto es efectivo? Digo, todo el tiempo conocemos encuestas y volvieron a medir a Máximo Kirchner. Tiene una alta imagen negativa en la provincia de Buenos Aires, que es casi el lugar donde más mide. Tampoco Macri mide bien, tiene una alta tasa negativa, lo mismo que Cristina Fernández. ¿Y en el medio aparece la oposición con una propuesta concreta? Sí, me parece que está claro que, para empezar, la política del gobierno es desastrosa, reconoce dos ejes. Uno, no me importa nada el país, lo único que me importa son las elecciones y la conservación del poder, y en función de eso sacrifico lo que sea, porque con todas estas son medidas que están provocando que toda la Argentina otra vez suceda lo indecible, que es decir, que las empresas más competitivas, las que más generan valor, que no son muchas, se vayan. Y no es que se van por el problema de la pandemia, porque no es que se van a un mundo sin pandemia, no es que se van al planeta Marte, se van a otros países con pandemia. Se van de acá por la gestión gubernamental. Y los jóvenes, sobre todo los jóvenes más preparados, se están yendo. Eso tiene un costo a largo plazo enorme y es el otro eje del gobierno, que es decir, sacrificar el futuro al presente y que la cuenta, como hicieron la otra vez, la pague el otro gobierno.
Es cierto que nosotros en algunos hemos tenido problemas de gestión que repercuten en la imagen, por ejemplo, de Macri. Pero digamos, hagamos un cálculo muy sencillo. Nosotros arrancamos nuestra gestión con un déficit fiscal de 7% y un déficit primario del 5%. 7%, para que la gente entienda, quiere decir Rodrigazo, hiperinflación, 2001. Correcto. Nunca más la Argentina tuvo 7% de déficit fiscal o más. Ahora, Y logramos bajarlo sí, a la mitad del déficit fiscal y a 0,5% del déficit primario. Ya estamos en claro, el 8,2% de déficit fiscal este año. Claro, 8, o sea que todo ese enorme esfuerzo que la gente hizo, no el gobierno de Macri ni nosotros, la gente hizo para que tuviéramos un cierto equilibrio fiscal, ya lo tiraron a la basura en un año. Está bien, hubo pandemia, la mitad es la pandemia, pero la mitad es la mala gestión. Sí, los datos. Fernando Iglesias, este es el modelo que se intenta aplicar desde algunos sectores, no digamos de todo el gobierno, pero que se imita o se procura instalar. No, yo generalizaría. Esto es yo lo he llamado el medioevo peronista y tiene esta estructura. Las provincias del norte Bueno, viven... pero Perón no tenía este modelo como práctica, no lo sé, digamos exactamente, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que básicamente, obviamente, la cosa ha empeorado porque cuando vos aplicás sistemáticamente durante décadas un modelo productivo que le quita recursos a los sectores más avanzados y productivos para darse a los menos productivos, lo que tenés es una crisis fenomenal y cada vez más gente colgada. Y este es el gobierno entero, es el gobierno de la gente que vive colgada, de las provincias que viven colgadas y los sectores productivos menos avanzados que viven colgados. Ahora, lo peor no es solamente la transferencia de recursos, porque uno puede decir, bueno, transferimos recursos porque entonces las provincias del norte se van a desarrollar. No, son recursos que son transferidos para que un monarca, como dijo Álvaro, sin control, una especie de monarca feudal, que es Hildenfranc, se perpetúe en el poder y la gente se perpetúa en la miseria. Y eso pasa en el norte, básicamente con la coparticipación. En el sur, con las regalías petroleras, y en el conurbano, con los subsidios. Ahora, Déjame aportar una Sí, respuesta, claro, una cifra, sí, porque me puse recién a googlear un poquitito para contestarle a Mayans, que dice, compara a la ciudad de Buenos Aires con Formosa. Ahora, cualquiera sabe que la pandemia ha sido un problema, sobre todo de las grandes ciudades. Donde ha estallado ha sido en Nueva York, en las ciudades del norte de Italia, en Madrid. Es un problema de las ciudades. ¿Vos sabés cuál es la densidad? ¿Para qué van? Porque no estoy contra Formosa y mucho menos contra los formoseños, son los que pagan el costo. ¿Vos sabés cuál es la densidad poblacional de Formosa? A ver. 7,4 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Sabés cuál es la densidad poblacional de Arabia Saudita? El desierto, Lorenz de Arabia, 16. Mayans, vaya, mire un poquito su provincia, como le dijo la concejala, que tuvo la valentía de denunciar al gobierno vergonzoso que tienen ahí, terminó presa porque así son de autoritarios y de corruptos, además, porque los que pagan esto, los principales víctimas, sí, la pagamos nosotros, las clases medias que ponen los impuestos, las provincias del centro que son productivas y tienen que financiar al resto, la paga Mercado Libre, la pagamos todo el campo, la pagamos todo. Pero ¿sabes quién los pagan más? Los que viven en las provincias y en los territorios gobernados sistemáticamente por el peronismo. En el norte, feudalizado, en el sur, petrolero, y en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Déjame pasar un aviso, si puedo. Sí. Porque muchas veces la gente dice, ¿qué hacen los diputados? ¿Qué no hacen? Yo tengo también un proyecto con respecto a eso, que es la prohibición de que el Poder Ejecutivo pueda dictar indultos, amnistías o cualquier medida de este tipo en temas que tengan que ver con la corrupción, porque configuran a largo plazo delitos contra la humanidad, como hemos visto en la masacre de Once. Ahora, Massa sale a decir que no estaría bien, digamos, en un gesto republicano, no estaría bien los indultos o las amnistías por corrupción. Y enseguida salen a atacarlo. Tanto, el exministro Julio De Vido, Delía fue todavía más duro, dijo que tenía pruebas de los negocios de Massa con Edenor y con el cloro. ¿Qué es esto en términos políticos para explicarle a la gente que está viviendo hoy el gobierno de la Argentina? Bueno, parece ser un conflicto muy grande al interior del poder. Nadie puede pensar que esto sea independiente de lo que quiere o no quiere Cristina. Y está muy claro cuál es la amenaza. O vamos por la impunidad de Cristina, o la justicia, o Cristina, lo resume muy bien el diputado Álvaro de la Madrid. Digo, ese es un punto que a mí me parece que es decisivo, que es fundamental, porque la verdad es que si en el 2021 ellos tienen una buena performance o ganan las elecciones, ¿qué nos espera del 2021 al 2023? ¿Qué es lo que no van a hacer
para asegurarse el poder del 2021 al 2023. Entonces, a mí me parece que eso es tremendamente grave. Y me parece que claramente tiene que haber un pronunciamiento muy claro. Yo me dirijo a personas a las que no tengo gran confianza, pero bueno, a los peronistas que se dicen federales, republicanos, racionales, acompáñennos para crear una comisión nacional de investigación de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena, porque hay violaciones gravísimas a los derechos humanos. Acompáñennos, por favor, en hacer que los delitos de corrupción no puedan ser indultados ni amnistiados, porque si no, la verdad es que este país con esta estructura no tiene esperanza. En un año electoral donde todo puede cambiar en la Argentina, donde se discute la república, las instituciones, la corrupción y también la política y la economía. ¿Fernando? Bueno, sí, me parece que, como decía Álvaro, es un momento cúlmine. Claramente la amenaza de que llegan a tener... Hicieron todo lo que hicieron a pesar de que la oposición estuvo firme y con poquísimas excepciones estuvimos siempre en todo lo que fuera tema justicia, en todo lo que fuera avasallamiento de las instituciones. Estuvimos sin dar quórum y estuvimos votando en contra. Y a pesar de que ellos no tienen mayoría propia, lograron aprobar todo porque siempre hacen lo mismo, ¿no? Un día los labañistas dicen que sí y los de Schiaretti dicen que no. Entonces, y el otro día al revés, juegan unos y no juegan los otros, siempre consiguen los votos necesarios con el aquilatado grupo de Ramón y sus panqueques también, que apoya mucho. Entonces, todo esto que han hecho, lo han hecho sin tener la mayoría. Imagínense si el kirchnerismo y el PJ, digámoslo, porque no es el kirchnerismo solo, no podrían hacerlo sin el peronismo, lograran la mayoría en la Cámara de Diputados, claro, como la tienen en senadores. Bueno, sería literalmente 2 años muy, muy duros y una situación donde empieza a jugarse ya el tema de la impunidad en otro terreno. Porque Cristina ha percibido claramente que a pesar de todo lo que han hecho, a pesar de que mandaron a muchos que estaban presos a la cárcel y que ella no fue nunca a la cárcel y todo, las causas están ahí. Y las causas tienen tantas pruebas que es muy difícil que un poder judicial, un juez, le dé la absolución. Entonces, la impunidad de Cristina está asociada a la continuidad en el poder. Y la continuidad del poder está asociada a la ley electoral y al control de las elecciones. Si ellos ganan la mayoría en el 2021, no vamos a tener elecciones sino fraude, como sucede en el chavismo, en el 2023. Así que es decisivo lo que pase ahora. Ahora, Cristina está enojada con Alberto porque no pudo obtener lo que muchos señalan, su beneficio judicial, digamos, y por eso manda mensajes y escribe cartas y busca avanzar con sus propios ministros dentro del gobierno. Cristina Primero Fernando y después Álvaro. Cristina está enojada con la vida, ¿no? Es una persona que ha obtenido recompensas de la vida mucho más allá de cualquier tipo de merecimiento, con una sola virtud, entre comillas, que es un olfato increíble para el poder, para la acumulación del poder y para robar sin ir presa. Esos son sus 2 talentos. Y está enojada con el mundo. Y por supuesto que esa estrategia del enojo forma parte de una estrategia de presión. Lo que está es presionando sistemáticamente sobre el gobierno para obtener lo que quiere y lo hace así, aquella famosa frase, hay que tenerle miedo a Dios y un poquitito a mí. ¿La gente sigue con inquietud o con preocupación, la misma que tuvo hace algunos años, estos juicios? Recordemos que Cristina empieza este juicio, pero tiene varios que pueden comenzar, OTESUR, los sauces de los futuros, siempre decimos cuadernos, entre otros. ¿O no? Yo creo que sí, yo creo que hay una lección dolorosísima que aprendió la sociedad argentina, quizás la masacre de Once, no la tragedia, porque las tragedias son involuntarias. Cuando te matan voluntariamente es una masacre, y eso fue una masacre que el procurador Despuy, en su momento, el procurador, el jefe de la AGN, recientemente fallecido, denunció que iba a pasar y pasó. Con lo de Once creo que la gente entendió definitivamente, o una parte de la Argentina entendió, que la corrupción mata y que no se puede votar delincuentes. Ojalá el resto de la sociedad acompañe, porque realmente pensar que gente con este nivel de impunidad puede llegar a ser algo beneficioso para uno, además de ser deshonesto, porque es estúpido, es muy claramente una estupidez. Yo recuerdo que en el 2008 hablábamos de asociación ilícita y de Cristina como jefa de una banda de una asociación ilícita. La primera denuncia que se hizo fue la denuncia de Carrió, que acompañamos 10 diputados entonces de la coalición cívica, casi todos los cuales estamos hoy
en Juntos por el Cambio, Toti Flores, Patricia Bullrich, yo, Adrián Pérez, todos esos, firmamos eso. Y recuerdo quiénes eran en el año 2008 los jefes de gabinete, que eran Alberto Fernández y Sergio Massa. Que siempre se dice, las denuncias comenzaron en el 2008, pero tuvieron ejecución formal a partir del 2013. Porque hubo una maduración, evidentemente el sistema judicial argentino lamentablemente se sigue moviendo con presiones, pero hubo una maduración de la Argentina que cuando van contra la justicia sale y mete por lo menos un banderazo y eso se nota, se siente, y eso fue lo que paró en el 2012 el proyecto de Cristina Eterna, de la senadora, de la diputada Conti, o senadora fue antes. Paró Cristina Eterna, paró la reforma de la justicia y la gente está claramente, por lo menos hay una parte de la Argentina que entiende claro, una cosa que es obvia en todo el mundo, no se votan delincuentes. Y cuando digo todo el mundo no digo en Suecia, en Dinamarca, digo, es lo que nos dicen cuando uno habla con un uruguayo, con un chileno, con un español, con un italiano, dicen, podemos tener miles de seguros, pero no se votan delincuentes. Es el principio de que exista un país que tenga, porque cuando el Estado está tomado por delincuentes, desaparece como Estado. Porque la función del Estado es atender al bien común. Alguien que me explique en qué sentido este gobierno actúa en función del bien común. Actúan en función de ellos, de sus intereses y de los intereses de sus aliados y de sus clientes. Y eso es la consecuencia directa de haber votado delincuentes pensando algunos de que les iban a... que Alberto iba a ser un nuevo Menem, un conciliador, un moderado, no sé qué cosa, y otros pensando que les iban a devolver el asado y la heladera llena. Las consecuencias están a la vista. Iglesias, el tema de la caja, digo, ¿hay caja en este gobierno? Porque la verdad que la economía no indica que eso pueda ser una posibilidad real para manejarse en el año electoral. Lástima que no está más Spinetta, porque había escrito aquello de todas las hojas son del viento, ahora podría escribir una nueva canción que diga todas las cajas son de la cámpora, porque lo que hemos visto en los últimos meses es una apropiación sistemática de las cajas, agarrar todas las cajas importantes de la Argentina, el ANSES, todo lo maneja la cámpora y eso es muy claro y me parece que es una de las cosas que además está creando conflictos dentro del gobierno, porque una cosa es que le pidan a Alberto la impunidad de Cristina, no hay ningún problema. Ahora que empecemos con el tema de las cajas, Nielsen, la salida de Nielsen, que ha hecho una pésima gestión, como todas las de Nielsen, ¿no? El gran gestor de la gran reestructuración del 2005, que fue un desastre, que pagamos todos los costos y ahorramos muy poco, fue Nielsen junto con Labaña. Pero sale y va, ¿quién va? Va a la cámpora, ¿no? Claro. Hay un avance muy neto hacia las cajas y eso es una política histórica del peronismo. Sí. La cámpora viene avanzando en sectores medios por fuentes de distintos organismos oficiales desde el anterior gobierno, digo la FIP, digo IOMA, digo PAMI, y hay un sector allí que ha permanecido y que ha sorteado incluso el gobierno de ustedes. ¿En dónde? ¿Dentro de la cámpora? Sí, por supuesto. Dentro de los sectores es una de las estatales. cosas que nosotros deberíamos... Nosotros fuimos demasiado prudentes en que no hubiera un sesgo ideológico, porque no puede... Nosotros que somos republicanos en serio, no podemos entrar al Estado y decir, a ver, vos qué sos, de la cámpora te tenés que ir, pero quizás hay vías intermedias, como para decir, bueno, a ver, todos los que nombró Cristina el último año, o los 2 últimos años, bueno, me parece que ahí nosotros, fue una de nuestras debilidades, deberíamos tener, si volvemos al poder en el 2023, si tenemos esa oportunidad, una política mucho más decidida con respecto a eso, porque en Argentina hay que reconstruir el funcionariado, es decir, en los países que funcionan razonablemente, el funcionario es funcionario y se siente funcionario del Estado, no funcionario de un partido. Y el problema que tenemos con estos muchachos es que nuestros funcionarios siempre son funcionarios, es decir, trabajan para el Estado, y ellos no sienten eso, ellos sienten que trabajan para la cámpora y por lo tanto nos sabotearon sistemáticamente. Y vos lo ves ahora, ves los camiones del ANSES repartiendo cosas por el conurbano y los chicos con la pechera de la cámpora, como estaban con la pechera de la cámpora, ¿no? En La Plata, o en la otra masacre que sufrió la Argentina, la otra gran masacre, que todavía no sabemos cuántos son los muertos, fue Cristina,
la que le dijo a Scioli que estaba escondiendo muertos, ahí también aparecieron en el medio de la tragedia solamente con un interés político, que es ponerse la pechera de la cámpora y hacer propaganda. Entonces esta confusión histórica del peronismo entre gobierno, Estado y partido, histórica en todos los totalitarismos y muy significativa, vuelve otra vez. Y por supuesto, cuando vos borrás el límite entre lo público y lo privado, no es una definición de los libros de politología. ¿Qué diferencia la plata del Estado de la que va a parar a la caja fuerte con termosellados de la hija de Cristina, 5 millones de dólares guardados ahí? Y la diferencia entre los que son fondos públicos y los que son propiedad privada. Cuando vos borrás el límite, cuando lo borrás con la pechera de la cámpora, lo borrás también en el punto de la corrupción. Es eso, el borramiento del límite entre el fondo público y la apropiación, la propiedad privada del funcionario. Eso son valores que tenemos que restituir. El kirchnerismo dentro del gobierno trabaja, por lo que muestran los datos que emergen de este iceberg, para máximo 2023. ¿Juntos por el Cambio? ¿Para quién? Nosotros trabajamos para, como dijo Álvaro, creo que la parte fundamental, trabajamos para cambiar el país, no para volver al gobierno. Yo reivindico el gobierno de Mauricio, creo que fue un muy buen gobierno, me la banco. Creo que hay por lo menos 10 sectores que se podrían enumerar rápidamente: seguridad, lucha contra el narco, relaciones internacionales, infraestructura, energía, en que fue efectivamente el mejor gobierno, el mejor equipo de los últimos 50 años. Tuvimos un problema serio en la economía y en la economía de corto plazo, pero logramos cosas que la oposición no había logrado desde hace mucho. Los 5 presidentes no peronistas anteriores fueron todos volteados y no terminaron en el periodo. Desde Irigoyen para adelante, desde Alvear del 28. Se terminó el periodo, se evitó un colapso de la economía con la bomba de tiempo que nos dejaron. Así que yo creo que Mauricio Macri puede ser un candidato, no lo decido yo. Pero también hay otras figuras dentro de Cambiemos. Me parece que Horacio Rodríguez Larreta tiene un rol importante, gobierna el único distrito que gobierna hoy el PRO, y desde el punto de vista de la gestión, lo ha hablado recién Diego Santilli, me parece, es muy la contradicción es muy sencilla. El modelo del peronismo es Formosa, el nuestro es la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde quieren vivir los argentinos? Bueno, ¿no? Fernando Iglesias está muy bien. Y hay otros, no quiero olvidarme ni de Patricia Bullrich ni de Cornejo, por los radicales también juegan, ¿no? Bueno.